hay varios jugadores jóvenes en primera división que necesitan salir cedidos a segunda. Hoy vamos a hablar en profundidad de 6 de ellos. Ya estoy aquí y el otro día me pedíais en un comentario que comentase jugadores de primera división que pueden salir cedidos a segunda. Os adelanto que es muy difícil encontrar jugadores que salgan cedidos que no hayan estado esta temporada ya en segunda. De hecho, yo creo que he dicho 6, por cierto, y voy a hablar de 7. Lo que pasa es que hay 2 que comparten un puesto para mí en su equipo de origen y si sale uno no saldrá el otro, ¿vale? Por eso yo creo que son 6 salidas, pero puede ser que sean 7 o puede ser que sean 5, ya veremos. Pero bueno, el caso, vais a ver que muchos de los futbolistas, concretamente 1, 2, 3, 4, 5. 5 de los 7 que voy a hablar han jugado esta temporada cedidos en segunda. Pero ya digo que es muy difícil, porque más allá de los 2 nombres que voy a comentar, que ahora lo veréis, he pensado en, yo qué sé, John Pacheco de la Real Sociedad, pero me parece que es totalmente inviable que salga cedido. O la Sagasti también de la Real, que yo lo veía un poco más viable, pero buscando noticias e información ponía que la Real se lo quiere quedar en plantilla. Es que de verdad era muy difícil encontrar jugadores que salgan cedidos a segunda. Entonces he optado por jugadores que ya han estado y creo que quizá no tienen hueco en sus equipos de orígenes, aunque hay varios que quizá puedan tener interés de los equipos de la parte media-baja de primera. Ya iremos comentando, pero bueno, son los un poco más viables que se me han ocurrido a mí. Antes de empezar, os voy a pedir que os suscribáis, dejáis un like, como siempre, darle caña, porque últimamente se está suscribiendo bastante gente al canal y eso me pone muy contento y por eso también me estoy esforzando y estoy subiendo esta semana un par de vídeos al día. Vamos a empezar por el lateral izquierdo, donde vamos a hablar de Alex Valle, el jugador del Fútbol Club Barcelona que ha estado esta temporada cedido en el Levante. Como veis ahí, 29 partidos esta temporada para un lateral zurdo que abarca muchísimo campo, llega bastante a línea de fondo, es muy ofensivo, tiene buen pie, criado en la cantera Barça, ya sabéis cómo suelen ser este tipo de laterales. Y yo, aunque ha salido alguna noticia de que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, veo muy difícil que se quede en el Barça. De hecho, creo que todavía no está preparado ni para ser el titular en un equipo de primera división. Puede ser, pero yo creo que a sus 20 años es demasiado pronto. Me puede sorprender, ¿eh? Puede ser que lo firme un equipo como, yo que sé, el Leganés, por ejemplo, que acaba de ascender, y acabe haciéndose con el puesto de titular. Puede ser, pero vamos, yo creo que lo que mejor le vendría es salir cedido a un equipo que vaya a pelear el ascenso a primera. Yo creo que para ese perfil de futbolistas es mucho mejor jugar 40 partidos en segunda que a lo mejor jugar 5, 10 en primera. Es mi opinión y creo que además, siendo propiedad del Barça, lo normal es que el salto lo des sí o sí. O sea, no tengas prisa en dar el salto este verano cuando tan solo has jugado 29 partidos en segunda. Vamos al centro del campo. Ayer comentaba yo por Twitter, que si no habéis seguido el Twitter de Balón al Espacio, seguidlo también porque pongo bastantes cosas por ahí, que este mediocentro me gustaría bastante para el Real Zaragoza. Estoy hablando de Unai Vencedor, jugador del Athletic Club, que a mi modo de ver, con las apariciones que ha tenido el Athletic este año, Beñat Prados, por ejemplo, creo que no tiene hueco en el club vasco. Entonces, para mí, no creo que lo suelte, así que tendría que salir cedido de nuevo. Esta temporada en el Eibar, ahí veis, 40 partidos, 2 goles y 3 asistencias, 23 años ya, el bueno de Unai Vencedor, y creo que, aunque es verdad que me podéis decir que quizá puede tener algún interés de equipos de primera división, yo creo que realmente no ha hecho una temporada tan buena como para decir va a dar el salto sí o sí. Yo creo que si un equipo que ha descendido, por ejemplo el Cádiz, se interesa en Vencedor, veo bastante factible que acabe en el Cádiz. He dicho el Cádiz por hablar de un equipo que ha descendido, pero lo mismo con un equipo que tenga ambición de ascender y proyecto de ascender. A mí Vencedor para... De hecho, Vencedor este año no ha sido ni siquiera titular indiscutible en el Eibar. Para mí, Mateus Pereira
y Sergio Álvarez han jugado bastante mejor que Vencedor y más minutos. Entonces, yo creo que todavía le falta un añito de coger jerarquía y peso en un centro del campo, sobre todo para el que debería ser su objetivo final, que es volver a jugar en el Athletic Club. Vamos ahora a la línea de media puntas, donde aquí tengo... Bueno, de hecho vamos a acabar aquí, porque los 5 futbolistas que tengo son de esta línea. Es que 9 no he encontrado. 9 no he encontrado prácticamente nada. Está por ahí Milovanovic, pero que pertenece a la Almería, por lo cual ya va a bajar a segunda división. Y no hay mucho tema. Entonces, vamos a hablar de un jugador que ha sonado para muchos clubes, y es Roberto López, futbolista que pertenece al Real Sociedad, que ha jugado ya varias campañas en segunda división. Esta temporada ha jugado en el Tenerife, como veis ahí en la foto, 24 años, 43 partidos, 7 goles y 6 asistencias. Muy buena temporada de Roberto López, parece que ha dado un pasito adelante, y este es uno de los dos que os decía antes yo, que cuento con él la mitad. ¿Por qué? Porque yo creo que o Roberto López o el siguiente que vamos a hablar se van a quedar en la plantilla de la Real Sociedad. Los dos lo veo difícil. Los dos lo veo difícil porque no hay quizá tantos huecos en la plantilla de la Real Sociedad. Es un plantillón y no creo que pueda tener dos jugadores así en la plantilla. O sea, vamos, lo veo muy difícil. Creo que uno de los dos va a salir. Roberto López es una opción muy buena para cualquier equipo de la Liga Hypermotion. Creo que es un jugador con mucho talento, que además te pone el balón parado, te da último pase, buen disparo lejano. Esta temporada además, como habéis visto, ha acompañado todo esto de cifras, así que incluso yo creo que si baja a segunda otra temporada más, su temporada a nivel estadístico puede ser increíble, ¿eh? No me extrañaría que se fuese al doble-doble, 10 goles, 10 asistencias o algo así, porque creo que es un jugador que todavía está creciendo. Y el otro jugador que cuento la mitad es un futbolista que precisamente ha descendido a segunda división. Este jugaba el año pasado en primera, que es Robert Navarro, también propiedad de la Real Sociedad. Esta temporada en primera división, esto sí que hay que hacer aquí un hincapié, 30 partidos, un gol y una asistencia. Es más jugador de banda que Roberto López, es distinto. Roberto López es más media punta, Robert Navarro es más banda, más encarador, más regateador. De hecho, como veis ahí, su mapa de calor es de estar pegado a banda izquierda, casi siempre. 22 años, y esto es lo que os decía. Yo dudo mucho que la Real Sociedad tenga hueco para los dos. Veo más factible que salgan los dos a que se queden los dos, cuando para mí lo más normal es que uno se quede y otro se vaya, ¿eh? Veremos a ver también las necesidades que tiene la plantilla de la Real Sociedad cuando se confeccione. Pero yo creo que uno de los dos va a salir seguro. Y no sé si tienen el mercado suficiente para salir cedidos a primera división, porque Robert Navarro ya fue este año al Cádiz y tampoco es que se haya hecho titular indiscutible, y Roberto López todavía no ha jugado en primera. Entonces vamos a ver cómo baraja esas cartas la Real Sociedad. Siguiente jugador, uno que ha estado cedido en segunda división esta temporada y que se ha salido. Para mí ha hecho un temporadón. Estamos hablando de Gabri Martínez, jugador que ha estado en el Mirandés y pertenece al Girona. Veo muy complicado que se quede en el Girona, porque la plantilla del Girona el año que viene va a ser una plantilla de Champions. Entonces no creo que tenga hueco. Veremos a ver, tengo alguna duda. Pero bueno, 41 partidos, 9 goles y 5 asistencias. Muy buena temporada, jugador de banda izquierda, diestro, 21 años, muy desequilibrante, muy vertical, sobre todo, con buen disparo. La temporada de Gabri Martínez ha sido muy buena. Solo se ha visto empañada por temas extradeportivos. Algún comentario, alguna cosa que quizá no me ha gustado, pero aún así me parece un futbolista brutal. Que creo que lo que comentaba antes de Roberto López, creo que si vuelve a salir cedido otra vez a segunda división, es un jugador que está creciendo, y creo que no me extrañaría que se fuese a 12, 13 goles y 8, 9 asistencias, ¿eh? Creo que tiene la capacidad, y que obviamente se tienen que dar las circunstancias para que esto pase, ¿vale? Porque no solo depende de un jugador las cifras, pero yo creo que tiene la capacidad para hacerlo. Dudo que también tenga mercado en primera división, no lo niego, pero lo dudo. Así que creo que en segunda podría ser un puntal importante para casi cualquier equipo de la categoría. Penúltimo futbolista, este sí que creo que no va a tener mercado en primera, porque su temporada ha sido bastante floja en segunda división. Y estoy hablando de Germán Valera, un jugador que llegaba a Zaragoza con un cartel
de jugador top de la categoría. Su temporada en el Andorra la temporada anterior había sido buena, pero se ha quedado bastante corto. 39 partidos, un gol y una asistencia, y sobre todo, para los que lo hemos visto de continuo, una sensación de incluso ir a menos en la temporada. Jugador que ahí pone que puede jugar por las 3 posiciones de la media punta, pero yo creo que como más cómodo se encuentra es jugando por derecha y como mejor rinde. Pero le ha faltado cosas que para mí se le presuponían cuando vino. Verticalidad, desborde, sobre todo ser incisivo. No lo hemos visto nada en los últimos, sobre todo en la última parte del año. No intentaba ni siquiera regatear. Ya no es que no regatease, es que ni lo intentaba. No sé, yo creo que va a salir cedido otra vez a segunda, pero tiene que dar un pasito adelante Germán Valera, si no se va a quedar estancado. Y el último jugador es un futbolista que ha estado en primera división, que ya he hablado de él en varios vídeos similares a este, y estoy hablando de Javi Llabrés, el futbolista del Mallorca, que esta temporada ha pertenecido, se ha quedado en el Club Bermellón. La anterior estuvo cedida en el Mirandés, pero como veis ahí prácticamente no ha jugado. 20 partidos, pero 20 partidos, 500 minutos, que es que no es prácticamente nada. Aún así ha anotado 3 goles, es un jugador que tiene muy buen disparo, tiene gol, y creo que si bajase a segunda división, hostia, podría hacer un temporadón brutal y volver a coger confianza, a crecer y a ser, porque además tiene contrato con el Mallorca para hasta 2026, si no me equivoco. Y creo que para el club y para él lo mejor es una cesión. Creo que para los dos, hostia, es perfecto. No entiendo que se quede en el Mallorca, y más aún cuando no va a jugar. Ya lo veis, que es que prácticamente no ha jugado. Ya me sorprendió a mí esta temporada que no saliese cedido. Pero es que este verano ya sí que no le vería ningún tipo de sentido, porque el chico se seguiría estancando. Así que nada, estos son los 7 nombres que he dado. Comentadme qué os parecen. Si pensáis alguno más, también me lo podéis dejar aquí en comentarios. Y ya veis que cualquier tipo de sugerencia de vídeo que me hagáis, yo lo haré en cuanto se pueda. Así que nada, suscribíos, dejad un like, comentario, todo lo que os digo siempre. Y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.